Muchas gracias, hermano César. Le doy la bienvenida también. Me sumo a las bienvenidas que da el hermano César a cada uno. Como siempre, es un privilegio estar hoy día con este tema de exhortar, de mostrar la palabra, de hablar de los preceptos de nuestro Señor. Eh, Doy gracias también porque el Señor, a pesar de que estoy bastante nervioso porque es algo nuevo, esto de seguir una línea de estudio y como decía el hermano Pedro en algún momento, de repente tener que predicar sobre algo en específico se puede volver más complicado, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando y nos va permitiendo entender su palabra y también entender qué es lo que quiere que hoy día mencionemos y conversemos. Así que a pesar de que ya hermano Roberto oró por esta prédica, también me gustaría a mí estar orando por lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que le invito a que podamos estar orando. Amén. Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias porque podemos juntarnos, Señor, aunque sea de esta forma, Señor, pero podemos juntarnos a aprender de su palabra. Ya hemos alabado, ya hemos cantado, Señor, a su nombre, le hemos glorificado. Sabemos, Padre, que en nuestras vidas, Señor, probablemente no hay mucho que ofrecerle a usted, Señor, pero sabemos que en Cristo Jesús usted nos ve perfecto, Señor. Le damos gracias por eso, le damos gracias por su Hijo, le damos gracias por este privilegio tremendo que tenemos de ser hechos sus hijos, Señor, de ser adoptados, Señor, y de poder formar parte de su familia, Padre. En esta hora le pido que usted dirija este tiempo, Señor, que sea su Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas, Señor, que Él ponga las palabras y que yo, Señor, solo sea un mero instrumento, Señor. Le pedimos por su dirección, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como saben, estamos en Primera de Corintios, la carta a los Corintios de Pablo. No voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora porque si no estaríamos harto tiempo y la prédica hoy día espero que no salga muy larga. A mí me tocó hablar sobre desde el versículo 18 hasta el versículo 25 y la verdad, hermano, es que este estudio me ha servido para ir entendiendo cuán maravilloso puede ser un estudio detallado de las cartas de Pablo. No en vano Pedro hablaba muchas veces, o sea, habló en algún momento de las cartas de Pablo, de lo que hablaba Pablo, como con una complejidad suprema que era difícil a veces de entender. Y uno lo va viendo cuando hace un estudio detallado de lo que Pablo mencionaba en sus cartas, se da cuenta de que versículo a versículo puede sacar muchas cosas, muchas cosas. Y la verdad es que el día de hoy yo podría haber preparado un tema solo del versículo 18, por así decirlo, o sea, solo del versículo 18, pero vamos a ver lo que me encomendaron. Así que vamos a leer, te invito a que vayan a sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
eso es la porción del día de hoy. Perdón, me lo voy a tomar agüita. Ahí sí. Muy bien. Hoy día quiero hablar de un tema fundamental. La semana pasada lo último que vimos fue un poco yo lo que recuerdo que habló el pastor, y lo que más me quedó el tema de no tomar bandos en la iglesia, de no dividir. O sea, estamos hablando de una iglesia que Pablo había detectado que habían divisiones. Como dice el versículo 12, habían algunos que decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, otros de Cristo, pero en el fondo, como veíamos la semana pasada, los de Cristo no eran en verdad de Cristo, sino que eh, estaban también tan extraviados como el resto. Tenemos una iglesia dividida a la que le está escribiendo Pablo, y esto se debía posiblemente, bueno, por muchas razones, pero posiblemente porque estaba entrando en la iglesia de Corinto, estaba entrando la sabiduría humana. Y hoy día, con este texto, podríamos destacar muchas cosas, pero yo quiero solo destacar dos puntos, ¿ya? Dos puntos. El primer punto que vamos a destacar es que la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios, ¿ya? Y eso es lo que vamos a desarrollar en primer lugar. Dice el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra, o logos en el griego en el cual fue escrito esta carta, se refiere al contenido de la predicación de Pablo, ¿ya? Usualmente en su predicación Pablo enfatiza tanto en la crucifixión como en la resurrección de Cristo, pero en este contexto él se enfoca principalmente en lo que es la crucifixión, la que podemos ver anunciada desde el comienzo del Antiguo Testamento. Ahí por Génesis, en Génesis 3:15, ya estaba anunciado lo que sería la crucifixión del Mesías. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, acá podemos ver de que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizada lo que iba a ser, en cierto modo, el sacrificio que tendría que hacer el Mesías, ¿ya? Pero si hay algo que podemos destacar de este texto, de este versículo, y que a mí me llamó la atención al tiro, es una palabra en particular que significa, que aquí lo ponen como locura, ¿ya? Porque la palabra de la cruz, dice el 1 Corintios 1:18, es locura. La palabra griega de la que se traduce locura es moría, ya no sé si está bien dicho, yo no sé griego por si acaso, les digo al tiro, pero así es como yo creo que se lee, moría. ¿Qué significa idiotez o absurdo? ¿Ya? Es decir, que en resumidas cuentas, en esta traducción, la Reina Valera 1960, quizá a lo mejor le baja un poco el tono a esta expresión, porque locura no suena tan fuerte, pero si dijera idiotez o absurdo, quizá a lo mejor suena un poco más fuerte. De hecho, otra versión, otra traducción, que es la traducción de la Biblia de las Américas, dice en este mismo versículo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Necedad, utiliza, en vez de la palabra locura, aquí utiliza necedad. Y eso ya es una palabra a lo mejor para los que están en el estudio de Proverbios los días miércoles, que ya empieza a tomar un poco más de sentido, porque le hemos dado harto al tema de los necios, sobre todo en estas últimas sesiones que hemos tenido el día miércoles. A los hermanos de Roma, Pablo les menciona que el mundo profesa sus pensamientos como sabiduría, mientras que a la luz de la palabra de Dios sus pensamientos son necios. Esto lo podemos ver en Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Está hablando del mundo, está hablando
de aquellas personas que decidieron deliberadamente no glorificar al Señor y profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, esto es, ya aquí vamos viendo un poco el tono que está tomando esta carta o esta parte de este capítulo, porque en el anterior veíamos que Pablo estaba desnudando el tema de las divisiones, pero hoy día, ahora estamos viendo que Pablo ya está explicando por qué estas divisiones, y estas divisiones justamente está siendo dada porque está entrando en la iglesia de Corinto estas personas que profesando ser sabios eran necios, eran necios. Y eso estaba llegando a hermanos, y hermanos estaban permitiendo que esta necedad los conquistara, ¿ya? Los perdidos ven el evangelio como una locura. Cuando hablamos de los perdidos, hablamos de la gente que no es cristiana, ¿ya? Ven al evangelio como una locura debido a que no se sostienen en preceptos humanos o la falsa sabiduría humana cuando hablamos de sabiduría humana de aquí en adelante, siempre quiero que ustedes en su mente asimilen, cuando yo diga sabiduría humana, ustedes al tiro falso, ¿ya? O fake, falso, sí, no existe, no es totalmente falso, ¿ya? Eh, porque recordemos que el punto que estamos viendo, el primer punto que yo quiero dejar en claro que en esta prédica es que la verdadera sabiduría o la única sabiduría es la que proviene de Dios, ¿ya? Para estas personas, los perdidos, esta sabiduría de Dios carece de toda lógica, ¿ya? Carece de toda lógica. En cuanto a esto, podemos reflexionar y profundizar a lo mejor un poco a qué me refiero con el término lógico, ¿ya? Lo primero que hay que considerar, porque vamos a ver la lógica, pero a la luz de lo que Pablo estaba escribiendo, ¿ya? Lo primero que hay que considerar es a quién Pablo le está escribiendo, ¿ya? Y si vamos al versículo 22, vemos al tiro que habla de judíos y habla de griegos, ¿ya? Entonces, vamos a explorar un poco brevemente cuál es la lógica de los judíos y cuál es la lógica de los griegos. Y vamos a ver que hay algo muy interesante acá, porque la lógica judía y la lógica griega, que podríamos decir que es la lógica mundana, la podemos extrapolar al día de hoy en el mundo actual, ¿ya? En primer lugar, la lógica judía, recordemos que cuando hablamos de judíos son personas que creían en la Torá, estudiaban la Torá, estudiaban principalmente los libros de la ley, pero también el Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían estudios, por así decirlo, bíblicos, solo que su interpretación estaba muchas veces errónea, ¿ya? Entonces, por esta interpretación de las escrituras, ellos no podían ver o entender que existiera un Mesías doliente, ¿ya? ¿A qué me refiero un Mesías doliente? Un Mesías que sufra lo que sufrió Cristo, ¿ya? Entonces, y mucho menos que muriera de la forma más indigna que muestra la ley, ¿ya? Si vamos a Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 23, vemos que por qué para los judíos era tan indigno que una persona muriera en el madero. Dice así Deuteronomio 21, 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí sabemos que para los judíos la manera de morir en el madero era la manera más indigna de morir. La manera más indigna de morir. Entonces,
ellos primero no entendían que existiera, porque ellos veían un Mesías. Cuando ellos pensaban en el Mesías, pensaban en el Mesías que iba a libertar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos, ¿ya? Un Mesías prácticamente, ellos esperaban un Superman, por así decirlo, graficándolo un poco, ellos esperaban un salvador de esa índole, ¿ya? Un salvador más bien político, ¿ya? No un salvador que viniera a sufrir lo que sufrió Cristo, ¿ya? La cruz o el madero para los judíos fue y probablemente sea la principal piedra de tropiezo al intentar creer en Jesús como el Cristo. A sus ojos y bajo su lógica, el Cristo no debía morir y mucho menos hacerlo en el madero. Otro punto importante dentro de la lógica judía son las señales, ¿ya? Según el versículo 22, Pablo describe a los judíos como buscadores de señales, ¿ya? Ellos lo que buscaban era impresionarse, ¿ya? Tenían la visión de que aquella persona que hacía cosas espectaculares probablemente fuera el Mesías, ¿ya? Dice Mateo 12:38, así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Están hablando los fariseos y los escribas a Jesucristo. En Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que a lo largo de todos los evangelios, cada vez que los judíos, los fariseos o los judíos en general se acercaban a Jesús, era en la mayoría de los casos para pedirle o exigirle que demostrara señales. ¿Por qué? Porque ellos buscaban las señales, ¿ya? No sé si al día de hoy buscarán las señales, ahí desconozco la actualidad de los judíos, pero en ese tiempo buscaban señales, me imagino que sí. Ahora, si vamos a textos extra bíblicos, por así decirlo, textos históricos, podemos encontrar que en el año 45 después de Cristo, un tal Teudas engañó a muchos anunciando que abriría el Jordán, ¿ya? Muchos judíos, al escuchar a este tal Teudas, que dijo que iba a abrir el Jordán, dejaron todo, se despojaron de todo y lo siguieron. Claro, ¿por qué? Porque iba a ser una gran señal. En el año 54 después de Cristo, un falso profeta proveniente de Egipto engañó a otro gran grupo de judíos prometiéndoles que sus palabras derrumbarían los muros de Jerusalén. Y así, ¿cuántas veces más los judíos no fueron engañados por falsos maestros? Pero cuando tuvieron frente a ellos al verdadero Mesías, incluso haciendo algunos milagros que sí son impresionantes, ellos no lo reconocieron, no lo reconocieron, ¿ya? Por tal motivo, por esta lógica que hemos visto, los judíos no creían en que Jesús fuera el Mesías, ¿ya? Porque Jesús mostraba humildad, evitaba intencionalmente lo espectacular, servía a los necesitados, o más bien dicho, a los pecadores. Entonces, todas estas señales hacían de que los judíos no vieran en Jesucristo al Mesías. Entonces, como no mostraba señales, no lo pescaban. Esa era su lógica. Su lógica entonces buscaba señales. También dentro de su lógica estaba esta mala interpretación de la Biblia que le impedía entender que era necesario que el Mesías viniera primero a establecer una restauración espiritual, ¿ya? Y que dentro de esa restauración hubiera sufrimiento, ¿ya? Entonces, esa era la lógica judía y eso era lo que los judíos no podían entender. Ahora, en contraste tenemos también la lógica griega. La lógica judía algo puede estar relacionado con la Biblia, pero la lógica griega está totalmente fuera de la Biblia, ¿ya? La lógica griega
si uno se pone a investigar, habla que cuando ellos pensaban en un Dios, con D minúscula, la principal característica era la apateia, ¿ya? Que es un término griego del cual deriva la palabra apatía. Pero esto es mucho más que simple apatía, ¿ya? Sino que apateia significaba incapacidad total de sentir algo. Para ellos un Dios era algo o alguien que era incapaz de sentir cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque para ellos, si un Dios sintiera algo, significa que habría algo que era superior a ese Dios que lo estaba haciendo sentir. Por eso ellos pensaban que un Dios que no tenía que sentir nada. De hecho, en términos prácticos, la lógica griega era incapaz de compatibilizar un Dios doliente. Incluso muchos filósofos griegos apuntaban a la ofensa que era para un Dios relacionarlo con la humanidad. Por lo que para un griego la idea de encarnación de Dios, hablando de Jesucristo, era absolutamente inconcebible, porque su lógica no lo permitía. Su lógica no lo permitía. Otro punto con la lógica griega se centraba en su búsqueda de la sabiduría. El tema es que en esa búsqueda desesperada de sabiduría fueron torciendo el real significado de la palabra sabiduría, ¿ya? Que podríamos definirla como la cualidad del buen juicio desarrollado a partir de la experiencia, la observación y la reflexión, ¿ya? Pero los griegos, en esta búsqueda en la sabiduría, la fueron torciendo hasta que llegaron a determinar que la sabiduría, la real sabiduría para ellos, se centraba más en la forma que en el fondo. Me refiero a que un griego podía decir la barbaridad más grande del mundo, pero si lo decía con elocuencia, con espectacularidad, era aceptado por esa cultura. Por este motivo, todo mensaje que se centraba más en el fondo que en la forma, a los oídos de los griegos, era fácilmente rechazable. ¿Ya? Un mensaje que no tenía esta elocuencia, un mensaje que no tenía esta complejidad, un mensaje que fuera muy simple, los griegos lo desechaban de plano, porque era muy simple, pero a la vez no podían ver, cuando hablamos del Evangelio, de la palabra de la cruz, como dice el versículo 18, que esta simpleza, detrás de esta simpleza traía una complejidad tremenda. Sin duda alguna que hoy estamos en una sociedad que tiene una lógica ya sea derivada de la griega o de la judía. Hoy día podemos ver personas que tienen algún acercamiento a la Biblia, pero que tal como lo hacen los judíos, buscan a lo mejor, tienen errores en la interpretación, por eso evidentemente no ven a Jesucristo como Mesías, o a lo mejor buscan señales desesperadamente, como lo hacían los judíos, o simplemente su lógica es como la griega, que para ellos el Dios bíblico, el Dios que hay en la Biblia, simplemente no cabe en su lógica humana, ¿ya? Y por este motivo, la palabra de la cruz es locura, o como podríamos decirlo de otra forma, a lo mejor un poco más fuerte, pero más cercano a lo que quería expresar el escritor original: idiotez, fantasía, ridiculez. Pero en contraste, cuando después seguimos en el versículo 18, dice, pero a los que se salvan, ¿ya? Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que nos salvamos, es y siempre debe ser la palabra de la cruz, poder de Dios, como dice Romano, ¿ya? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si bien sabemos que la palabra, en este versículo, Pablo lo que le está diciendo a los hermanos, la palabra de la cruz a aquellos que están perdidos es locura. Pero para nosotros, los salvados, esto siempre
debe ser poder de Dios. Poder de Dios. Porque nosotros, por la gracia de Dios, fuimos, como dice acá, salvados, ¿ya? Los que se salvan, ¿ya? Y en cuanto a la salvación, y aquí me gustaría hacer hincapié en tres aspectos de la salvación que es importante que nosotros lo tengamos presente, ¿ya? Porque la salvación tiene una, por así decirlo, un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro, ¿ya? El aspecto pasado es que la salvación es un acto de la voluntad de Dios pasado y decisivo, ¿ya? Si vamos a Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿hay que esperarlo? Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, es decir, ahí está en pasado. Segunda de Timoteo 2, capítulo 1, versículo 9, dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí me gustaría destacar la primera parte que dice, quien nos salvó, también en pasado. Tito 3:5 también dice algo similar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la salvación evidentemente tiene un aspecto pasado porque una vez que se provoca, ya fue, ¿cierto? Desde el punto en que Cristo o que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nosotros ya fuimos salvados. Y eso se habla en pasado. Pero ahora hay un aspecto en el presente que no podemos descuidar y que tiene que ver con que la salvación es un proceso que continúa a través de toda la vida. Y esto es por medio de la santidad, ¿ya? Y de la santidad que nos involucra a nosotros, ¿ya? Si bien sabemos que la salvación es exclusiva obra y misericordia de nuestro Dios, una vez que ya somos salvos, nuestra santidad, que tiene que ver con la salvación, es también responsabilidad nuestra. Llevar vidas santas es nuestra responsabilidad. Dice 1 Corintios 15:2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis. Ese es nuestro deber, retener la palabra. Y cuando hablamos de retener la palabra, hablamos de asimilarla y practicarla. Es nuestro deber como hijos de Dios, como los que se salvan, llevar vidas acorde a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, complementando a esto, Romanos 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en otras palabras, Pablo está preguntando, si ya fuimos transformados, ya fuimos por gracia salvos, por la gracia de nuestro Señor, fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Cómo vamos a volver a nuestra vida antigua, donde éramos esclavos del pecado? No podemos, no es lógico. La lógica bíblica dice que aquel que es salvo persevera en su santidad. No vive en el pecado como lo hacía antes de la conversión. Y por último, también la salvación tiene un aspecto que es a futuro, ¿ya? Una consumación futura. ¿Ya? Romanos 5, 9, 10 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También hay un aspecto
futuro, que también lo tenemos que considerar. Por el pasado debemos darle gracias al Señor porque el Señor nos permitió este privilegio de ser sus hijos. En el presente nuestra responsabilidad es llevar vidas santas, pero no podemos descuidar que a futuro también va a consumarse esta salvación en lo que va a ser la liberación de la ira de Dios con el mundo. Eso, cuando lo tenemos en nuestra mente, o sea, no podemos tener en nuestra mente uno de estos aspectos. O sea, fuimos salvos, ya nos descuidamos, nos olvidamos y vivimos nuestras vidas. No podemos descuidar que también la salvación, el proceso de la salvación en el presente requiere una santidad, requiere que nosotros seamos retenedores de la palabra, como dice 1 Corintios 15:2, que en algún momento lo vamos a ver, mucho más adelante, pero lo vamos a ver también, ¿ya? Volviendo al tema de la sabiduría, y aquí cerramos el paréntesis que habíamos iniciado, Pablo en el versículo 19 ya dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cita, esta es una cita evidentemente de Isaías 29:14, para enfatizar en la vanidad de la sabiduría humana sin tomar en cuenta a Dios. Isaías 29:14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En este pasaje donde el profeta confronta a los políticos supuestamente sabios entre los hebreos ante la crisis de la invasión asiria. Pablo aprovecha estas alusiones para refutar la vana sabiduría humana en su forma hebrea. Evidentemente, cuando vamos a Corintio, no solo está hablando de la vana sabiduría hebrea, sino que está hablando de la vana sabiduría también de los gentiles, por así decirlo, representado en los griegos, ¿ya? Cuando hablamos de sabiduría de Dios, es inevitable que pensemos inmediatamente en un personaje de la Biblia. O sea, por lo menos a mí, al tiro, cuando hablamos de sabiduría, lo que se me viene a la mente es Salomón. Y este personaje bíblico en el Antiguo Testamento concluye que cualquier discurso cobra real sentido cuando se basa en el temor de Dios y en guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, del 12 y 13 dice así, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, Salomón en su tremenda sabiduría decía que nada tiene sentido, ningún discurso tiene sentido si ese discurso no te lleva a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese debiese ser el centro de nuestra sabiduría. El centro de nuestra sabiduría y el centro de nuestras palabras, por así decirlo. Dios en su soberanía permitió que el hombre pudiera llegar a esta verdadera sabiduría por medio de la palabra de la cruz, que en el fondo es por Cristo, ¿ya? No existió ni existe persona alguna que basada en la sabiduría humana pueda llegar a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, como lo hemos visto, no existe, es falsa, no sirve de nada, no es de provecho, no permite de ninguna forma llegar a Dios, por más que el mundo busque que así sea, ¿ya? Es por esto que Pablo les pregunta a los corintios retóricamente por los sabios, apuntando a los griegos, o los escribas, apuntando a los judíos, o cualquier otro filósofo o disputador de esa época.
el apóstol declara tajantemente que el poder de Dios manifestado en la cruz ha convertido en necedad la falsa sabiduría de los hombres perdidos. Versículo 20 de Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En conclusión, Pablo le dice a los corintios que solo existe una sabiduría verdadera, y es la que proviene de Dios mediante Jesucristo. Seguramente las divisiones que estaba exponiendo Pablo en el versículo 12, como habíamos hablado anteriormente, que es el versículo que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo que dice en ese momento estaba dado porque los hermanos estaban permitiendo la entrada de sabiduría falsa o humana. Cuando pensamos en nuestra generación, vemos muchos mal llamados maestros. Incluso es posible que estos mal llamados maestros los veamos en la iglesia, que disfrazan la sabiduría humana como sabiduría divina. Por tal motivo es necesario que sepamos identificar y exponer las falsas doctrinas que pueden entrar en nuestra congregación como lo hicieron en la iglesia de Corintio, o de Corinto. Y esto es un punto súper importante, hermanos, porque Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia, como lo vimos con el hermano Walter al principio, le está escribiendo a hermanos. Y le está diciendo, oye, no dejen que la sabiduría humana entre a la iglesia, en otras palabras. ¿Por qué? Porque probablemente la sabiduría humana estaba entrando en la iglesia. Entonces, si estaba entrando en ese tiempo, hoy día también puede entrar en nuestra iglesia. Y a lo mejor no en su totalidad, pero a lo mejor hay algunas prácticas que pueden estar muy alejados de lo que es la sabiduría de Dios y sea sabiduría humana. Y es por eso que es nuestra responsabilidad de cada uno, como cristiano, como hijo de Dios, que pueda identificar esta falsa sabiduría y exponerla para que no se siga propagando en la iglesia. Ahora, el segundo punto que quería conversar con ustedes de esta lectura, de esta porción bíblica, es que la sabiduría de Dios se obtiene por la predicación de Cristo. Recordemos que el primer punto era que la única sabiduría que existe es la sabiduría que proviene de Dios. Y ahora, la sabiduría de Dios se obtiene por la predicación de Cristo. Para identificar y exponer la falsa doctrina debemos reconocer primero lo que es la sana doctrina. Por esto que debemos considerar dos aspectos que son fundamentales de la sana doctrina. Primero, que la sana doctrina no se basa en sabiduría humana. Eso es algo evidente. Y lo segundo es que la sana doctrina se centra en la predicación de Cristo. Veamos qué dice 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como desarrollamos anteriormente, la única sabiduría verdadera en la que se basa en Dios mediante Cristo. Esto significa que los perdidos o el mundo no puede conocer a Dios de ninguna forma por medio de su falsa sabiduría. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, Dios se muestra por medio de dos formas. Una, podríamos decir, o sea, Dios se reveló de varias formas, pero la primera revelación está en lo que nos rodea, en su creación. Pero eso, como dice Romanos, no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Ya? Dice Romanos 1, 20, 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1,
versículos 20 y 21, ¿ya? Entonces, a pesar de esta revelación por medio de la creación, el hombre no glorificó a Dios, ¿ya? Por eso Dios tenía que hacer hacer él la obra por medio de Cristo, que es finalmente por quien conocemos a Dios. Por tal motivo, Dios tuvo que obrar para quitarle la venda de los ojos, y esto lo hizo mediante, evidentemente, la predicación, como dice el versículo 1:21. Esta palabra está conectada con el versículo 18, ya que para el cosmos o mundo, como dice acá, la palabra de la cruz es una locura, por lo que también la forma en que se entrega esta palabra de la cruz se vuelve una locura. A lo que quiero decir es que aquí dice en el versículo 1:21 que la locura, la predicación a los ojos del mundo es una locura, tal cual como la palabra de la cruz en el versículo 18 es locura también para el mundo, ¿ya? A eso me refiero. La palabra griega para locura, de hecho, es del versículo 21, es la misma palabra del versículo 18 cuando vamos al griego, ¿ya? Como vimos también anteriormente, la lógica mundana la podíamos dividir en dos tipos, ¿ya? La judía y la griega. Es así como Pablo les demuestra a los hermanos de Corinto que la sabiduría humana demanda señales o busca conocimiento vano, como eran las distintas lógicas humanas, pero que la verdadera predicación no va en esa dirección, sino que va en la dirección de mostrar a Cristo. Dice el versículo 23 de Primera de Corintios, capítulo 1, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿ya? Ese pero está muy conectado con lo que dice anteriormente el versículo, pues finalizando dice, Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La crucifixión de Jesús es el corazón del evangelio de Pablo y no la lógica de los milagros o alguna otra cosa que pudo haber hecho Jesucristo, sino que es la crucifixión de Jesús, porque finalmente la crucifixión y tomando también en consideración la resurrección es lo que hoy día nos permite a nosotros, por medio de Jesucristo, ser hechos hijos de Dios. Evidentemente es necesario que siempre consideremos que Jesucristo llevó una vida perfecta y que esa vida perfecta fue lo que a Jesucristo lo hizo apto para morir en la cruz, ¿ya? Porque de morir todos podríamos morir. El día de mañana todos vamos a morir. Pero nosotros no podemos cumplir la ley. Jesucristo la cumplió y murió, y no solo murió, porque nosotros también podemos morir, sino que Jesucristo resucitó y venció la muerte. Cuando le veamos nuevamente, de hecho, le veremos también las marcas de la cruz en él, porque este es el símbolo viviente de su victoria sobre la muerte. No sé si se recuerdan la historia de Tomás, cuando demanda ver las marcas, creo que fue Tomás, ahí a lo mejor puede haber sido otro, pero uno de sus discípulos demandaba ver las cicatrices y después Jesucristo se las muestra. Él murió en el madero y venció la muerte en la resurrección. También Pablo menciona los efectos de la predicación en los judíos, provocando escándalo o, como dice acá, tropezadero, y en los gentiles provoca locura o necedad, ¿ya? Porque no lo entienden. Ahora, también Pablo menciona que hay otro efecto en la predicación de Cristo, pero es en los llamados o los que son salvados, y que provoca
poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si lo leemos el 23 y el 24 en conjunto, nos damos cuenta de los efectos que provoca esta predicación de Cristo crucificado. De hecho, como veíamos anteriormente, en Romanos 1:16, Pablo también menciona que el Evangelio de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios. Para nosotros, a veces a lo mejor nos cuesta por ahí, en algún momento escuché a un pastor decir que nos cuesta hablar de la palabra poder porque hoy día la mal entendemos. Pero no debemos avergonzarnos porque si la Biblia dice que el Evangelio en nosotros provoca poder de Dios, es porque provoca poder de Dios. Y es así. Y es así, no podemos avergonzarnos de lo que dice la palabra de Dios. En conclusión, Pablo les menciona a sus hermanos que la única forma en que el hombre pueda llegar a conocer a Dios y tener sabiduría de Dios es por medio de Jesucristo, ¿ya? Como él mismo lo declara en los evangelios, en específico en el Evangelio de Juan, dice capítulo 14, versículos 6 y 7, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, Jesucristo es el puente a la sabiduría de Dios. No hay sabiduría humana, no hay precepto humano, no hay lógica humana que nos pueda llevar a Dios. Es Dios por medio de Jesucristo que nos permite llegar a esta sabiduría. Y eso es lo que le está tratando de transmitir Pablo a los hermanos de Corinto, que lo importante no era lo que dicen los hombres, lo importante es lo que dice Dios, lo que es Jesucristo. Eso es lo realmente importante. Y agregando a esto, cuando hablamos de la predicación, uno generalmente piensa que la predicación es responsabilidad, en este caso de los ancianos, los pastores, y nosotros nuestra responsabilidad es solo escuchar. Y no es así. Cada cristiano tiene la responsabilidad de predicar a Cristo crucificado. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad porque es la única forma en que aquellos que están perdidos van a escuchar de Cristo. Nosotros somos los mensajeros, nosotros tenemos que llevar este mensaje, nosotros tenemos que anunciar que hay reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. No podemos delegarle esa responsabilidad a aquellos que a lo mejor están más preparados. No, es nuestra responsabilidad porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y todo creyente, por tener el Espíritu Santo, puede entender la palabra de Dios. Y por lo tanto, puede ser usado por el Espíritu Santo para anunciar a Cristo crucificado y resucitado también podríamos agregar. La sabiduría humana, como decía anteriormente, se presenta muchas veces como algo a lo mejor inteligente, como algo lógico, como algo superior, como algo mejor a la sabiduría de Dios. Si ustedes escuchan al mundo, hoy día muchos piensan que su sabiduría mundana es superior a la sabiduría de Dios, por lo tanto, lo que dice la palabra de Dios es absurdo, ¿ya? Pero no vale de nada. No vale de nada, porque en el versículo 25, finalizando ya Pablo, o finalizando esta idea en realidad, porque después continúa este capítulo, pero finalizando esta idea, Pablo le dice que si Dios tuviera algo insensato o algo débil, aún así es más sabio que los hombres y más fuerte que los hombres. Dice,
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, evidentemente, Dios no tiene nada de insensato, no tiene nada de débil, ¿ya? No es que se esté contradiciendo la Biblia, sino que aquí Pablo está diciendo que si tuviera alguna debilidad, si hubiera alguna insensatez en Dios, aún así eso sería mucho más que la sabiduría humana, mucho más. Por el pecado nuestros pensamientos tienden a ir en la dirección equivocada. Por esto no podemos conformarnos con la salvación y ya, como les decía antes, la salvación no solo implica conformarnos con algo que ya pasó, sino que también requiere algo presente y requiere también tener esta esperanza a futuro. Los hermanos de Corinto se estaban alejando probablemente de esta sabiduría divina por dejar entrar en sus vidas lo que es la sabiduría que nada aprovecha, que de nada aprovecha, que es la sabiduría humana. Lo interesante es que Pablo, por medio de la predicación de Cristo, estaba intentando corregir estos en los hermanos. Por lo que si el día de mañana nuestra iglesia pierde el rumbo en cuanto a la sabiduría, es responsabilidad de cada cristiano buscar arreglar esto por medio de la predicación de Cristo. Si el día de mañana vemos que a lo mejor uno de nosotros está hablando cosas que no tienen coherencia de acuerdo a la Biblia, es responsabilidad de cada uno corregir eso. Y como yo siempre he dicho, si en algún momento yo digo algo que no va en la línea de la Biblia, siéntase en la libertad de decírmelo, porque también a mí me ayuda. Porque uno muchas veces en la libertad, en la debilidad de nuestra forma de ser, permitimos que nuestro razonamiento, nuestra lógica humana, entre en lo que pensamos de la Biblia. A veces nosotros de hecho moldeamos a Cristo a lo que nosotros queremos para sentirnos cómodos. Y no tenemos y no olvidamos del Cristo bíblico. Asimismo también nos puede pasar con las órdenes, con la vida cristiana. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que nos acerquemos con conciencia a este poder de Dios para poder nosotros estar, en la sabiduría de Dios y dos, también ayudando a nuestros hermanos a que también estén en la sabiduría de Dios. Si Pablo supiera que esto no hubiese servido de nada, probablemente esta carta no lo hubiese hecho. Pero él sabía que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podía hacer la obra de los hermanos para que pudieran enmendar el rumbo en la iglesia de Corinto. Así que nosotros también tenemos que tomar esta porción bíblica y no solo entender el contexto de ese momento de lo que estaba viviendo Corinto, sino que también nosotros asimilarlo a nuestras vidas y estar preparados y estar siempre analizando qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que está diciendo el hermano que está predicando. ¿Está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? ¿No está de acuerdo? Tenemos que hacer ese ejercicio siempre. Y cuando encontramos que hay algo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no nos podemos callar. Porque si yo estoy enseñando algo incorrecto hoy día, todos me están escuchando y lo pueden dar como enseñanza válida. Y si yo dije alguna barbaridad o algo que se basa en la lógica humana, eso es parte de la sabiduría humana y como vimos, de nada aprovecha, es falsa. Entonces es responsabilidad de cada uno también tener ese rol, como dicen por ahí, fiscalizador. Ahora no nos vayamos al extremo tampoco, pero siempre tenemos que tener un equilibrio, ¿ya? Siempre tenemos que y obviamente siempre en amor y siempre de forma privada, tratando de seguir lo que dice la Biblia ahí en Gálatas, por ejemplo, cuando habla de la restauración de los hermanos. Así que siempre tenemos que considerar el poder ayudar a que nuestra iglesia esté fundamentada en la sabiduría de Dios, y esto es en la
cruz de Cristo, ¿ya? Por otras palabras, en otras palabras, en la cruz y resurrección de Cristo, o en Cristo mismo, ya para dejarlo así. Así que eso, hermanos, que este texto pueda ser, o esto lo que dije, puede ayudarnos a explorar un poco más. Si ustedes se acercan a este texto y lo vuelven a leer, seguramente van a extraer muchas otras cosas más. Así que les animo a que puedan acercarse a este texto, puedan acercarse. La intención del directorio es que nosotros podamos seguir una línea de estudio, pero eso no quita que ustedes también pueden, a partir de esa línea de estudio, profundizar aún más. Y si necesita ayuda o no entiende algo, busque ayuda. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra, pero también hay recursos que nos pueden también ayudar de una u otra forma. Así que les animo, hermanos, a que puedan estar profundizando en lo que estamos viendo en esta primera carta a los Corintios. Así que eso, hermanos, ¿les parece si terminamos este mensaje con una oración? Le invito a que podamos hacerlo ahora. Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias porque, Señor, en su palabra podemos encontrar la verdad, podemos encontrar la vida, podemos encontrar el único camino, Señor, a usted, que es Cristo. Gracias, Señor, por su Hijo, le exaltamos porque por medio de Él, hoy día, Señor, podemos tener este privilegio de estar juntos como iglesia, de formar parte de su cuerpo, Señor, y de poder decir que somos hijos suyos, Señor. Le pido, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, le pido por la vida mía también, Señor, porque necesitamos de usted constantemente, necesitamos su obra en nuestras vidas, necesitamos su ayuda en nuestras vidas, Señor, porque aún somos pecadores, Señor, y aún, Señor, muchas veces nos cuesta el poder apegarnos completamente a lo que su palabra dice, Señor. Le pedimos que usted haga la buena obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que como iglesia podamos fundamentarnos en Cristo, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.